Amigos, hoy nos reunimos aquí en un día un poco triste para el deporte español porque se retira don Rafael Nadal Parera, ganador de 22 Grand Slams que se reparten en 14 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 abiertos de Australia y 4 abiertos de Estados Unidos. Un deportista en mayúsculas con todas las letras, y no solo por haber sido número uno durante muchísimo tiempo, sino por los valores que siempre ha mostrado y por ese compromiso que se puede decir, ¿no? Y también, por qué no decirlo, por esa resistencia que siempre ha mostrado ante las lesiones que tanto dolor de cabeza le han dado. Y de la resistencia precisamente quería hablaros yo hoy aquí, porque la única leyenda que nos queda de aquella maravillosa etapa es don Fernando Alonso Díaz. Así que hay que cuidarlo porque nos tiene que durar muchos años más en la Fórmula 1. Fijaos lo que trasciende Rafa Nadal en lo que es que no es solo una leyenda del tenis, sino una leyenda del deporte en general. Y hasta el paddock de la Fórmula 1 se ha rendido ante don Rafael Nadal Parera. Y he visto por ahí un montón de declaraciones en redes sociales. Por ejemplo, Fernando Alonso ha dicho: gracias por tanto, Rafa, todo lo mejor para lo que venga. Esteban Ocon, Pedro de la Rosa, he visto por ahí también alguna de Carlos Sainz, un montón de declaraciones. Como digo, el paddock de la Fórmula 1, y no solo de la Fórmula 1, sino del automovilismo en general, se ha rendido ante don Rafael Nadal Parera. Pero bueno, pongámonos un poquito en contexto, porque hablamos de una etapa dorada para el deporte español, porque se retira, como decía, don Rafael Nadal Parera, ganador de 22 Grand Slams. Y es que vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que ha sido ese contexto, ¿no? De esa etapa dorada del deporte español. Porque allá por el año 2005 se empezó a orquestar una serie de triunfos que nos darían, pues, miles de alegrías a los españoles, ¿no? Y bueno, en realidad podría decirse que todo empezó en 2004, que fue cuando yo vi por primera vez a Rafa Nadal haciendo algo increíble, como fue ganarle al cañonero Andy Roddick en Sevilla, y que al final, bueno, pues ganamos la Copa Davis, ¿no? Espera, ahora que lo pienso, igual hasta se podría decir que todo empezó en 2003, porque claro, tuvimos por ahí a Fernando Alonso haciendo su primera pole en Malasia, consiguiendo su primera victoria en Hungría. Entonces, bueno, se puede decir que el inicio de todo, cada uno lo puede situar donde quiera, pero lo cierto es que hubo una época repleta de éxitos en el deporte español. Y, ¿por qué no?, vamos a contar un poco de todo esto. Porque, como decía, lo verdaderamente gordo empezó en 2005, porque, bueno, hablamos de un año en el que Fernando Alonso, por ejemplo, consiguió 7 victorias y se proclamó campeón del mundo en Brasil, batiendo por el camino a ni más ni menos que a Kimi Raikkonen o a Michael Schumacher. Pero es que ese mismo año, ojito, que tenemos éxitos como el primer Roland Garros de Rafa Nadal, el primer Mundial de España en balonmano. O sea, hablamos de un año que hubo éxitos para España y no fueron pocos. Y a partir de ahí, pues se podría decir que todo empieza a explotar, por así decirlo. Y entonces llegamos a 2006 y ojo con esto, porque Rafa Nadal vuelve a ganar Roland Garros, España gana su primer Mundial de baloncesto y la selección, con Pau Gasol a la cabeza, se hace un hueco entre los más grandes, la selección de baloncesto. Pero es que no solo eso, sino que nuestro queridísimo Fernando Alonso gana su segundo y último título, hasta la fecha, tras una temporada bastante épica ante un Michael Schumacher que no pudo despedirse de la Fórmula 1 con el 8º título. Y aparte de eso, hay que decir que la selección española de fútbol, aunque no lo hace muy bien en ese Mundial de 2006, digamos que empieza a poner las bases de su éxito, e incluso el Barcelona gana la Champions aquel año y Andrés Iniesta juega esa final. Y claro, estamos viendo por ahí en pantalla pues a Fernando Alonso, a Jorge Lorenzo, a Dani Pedrosa también, a Rafa Nadal. Pero bueno, como decía, con esas bases en el fútbol, la selección española de fútbol, pues, bueno, hay que decir, con don Luis Aragonés a la cabeza como entrenador, y que en paz descanse, la selección española de fútbol se plantó en la Eurocopa de 2008 y la gana.
Pero no la gana sin más, sino que la gana jugando un fútbol maravilloso y enamorando a todo el mundo. Y en esa época, en 2008, aunque Fernando Alonso ya no peleaba por el Mundial tras volver de ese paso por McLaren y tal, pues seguía demostrando que tenía un talento inmenso y consiguió 2 victorias con un coche que no estaba para ello. Y sí, me diréis que una de ellas fue un poquito... Vale, pero la temporada 2008 de Alonso fue muy pero que muy buena y, como decía, siguió demostrando su talento. Seguimos en 2008. Rafa Nadal ganó su 4º Roland Garros, ganó por primera vez en Wimbledon, ganó el oro olímpico, llegó al número 1 y España ganó la Copa Davis. Casi nada. Y por otro lado, en el Mundial de Motociclismo veníamos de tener a Dani Pedrosa como campeón del mundo de 2,5 en 2004 y 2005 y a Jorge Lorenzo también en 2,5 en 2006 y 2007. O sea, llegábamos a 2008 y todo lo que teníamos ya entre la selección española de fútbol, entre lo de baloncesto, los títulos de Alonso, los títulos en 2,5 de Pedrosa y Lorenzo. Una locura. Pero es que la cosa no acaba ahí, porque, como decía, era una etapa dorada para el deporte español. Y ahora quiero llegar a 2010, porque yo creo, sinceramente, que es el apogeo del deporte español. Y atentos, porque empezamos el año con Don Carlos Sainz Enamor consiguiendo su primer Dakar con Volkswagen, que eso ya es un hito histórico, porque parecía que ganar el Dakar, bueno, era muy pero que muy difícil, sobre todo para pilotos que venían del Mundial de Rallys como Carlos. Y empezamos el año 2010, como decía, ganando el Dakar con Don Carlos Sainz Enamor. Pero es que también hablamos del año en el que, bueno, por ejemplo, el primer año de Fernando Alonso en Ferrari, y que pudo llevarse el título si no fuese por aquella estrategia de Abu Dhabi. Y bueno, también hablamos de un año 2010 en el que Rafa Nadal gana Roland Garros y Wimbledon y recupera el número 1. Hablamos también de un año 2010 en el que Pau Gasol consigue su 2º anillo de la NBA con los Lakers. Y, ojo, Jorge Lorenzo se proclama campeón del mundo por primera vez de MotoGP. Y ese mismo año Tony Elías es campeón de 2,5 y Marc Márquez en 125. Ya de por sí, un montón de éxitos, ¿verdad? Sí. Pero es que lo que terminó por desatar ya la locura aquel año fue, obviamente, que la selección española de fútbol consiguió el primer mundial de su historia. O sea, eso fue ya la repanocha. Fue una auténtica locura. Fue un año de verdad. O sea, yo recuerdo el año 2010 y entre lo de Alonso peleando el mundial, lo que decía de Jorge Lorenzo, Tony Elías y Marc Márquez, que los tenemos ahí en imagen, la selección española de fútbol, el 2010 de Nadal. O sea, es que aquel año para el deporte español fue, de verdad, brutal. Y bueno, pues a partir de ahí seguimos cosechando éxitos. La generación, por ejemplo, de los Gasol y compañía no solo ganó el Mundial de 2006, sino que después vinieron los Eurobasket de 2009, 2011, 2015. Rafa Nadal, por supuesto, siguió ganando títulos. Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa. Y de repente llegamos a 2012, que fue otro año bastante dulce para España, vamos a decirlo así. Porque en 2012... Ojito. Y lo primero que vamos a decir, lo tenemos ya ahí en pantalla, es que Fernando Alonso hizo la que seguramente fue la mejor temporada de toda su vida en la Fórmula 1. Y además, casi que se podría decir que fue una de las actuaciones individuales más grandes de la historia del deporte. Porque, sinceramente, llevar ese Ferrari, que podía ser el 3º o 4º coche más o menos, a la pelea por el título hasta la última carrera, y que en la última carrera, en ese Gran Premio de Brasil, llegó a tener serias opciones de mundial con lo que le pasó a Vettel y tal, eso me pareció un hito histórico. Pero es que tenemos por ahí también en pantalla a Jorge Lorenzo, porque se proclamó campeón de nuevo, campeón del mundo de MotoGP en el año 2012. También Marc Márquez en Moto2, que ya el chavalillo por ahí empezaba a despuntar muchísimo. También tenemos en imagen a Rafa Nadal, que consiguió su 7º Roland Garros. Y obviamente aquella maravillosa Eurocopa de la selección española de fútbol, que hay que decir, mamma mía,
que encadenó la Eurocopa de 2008 con el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Es que, de verdad, solo de pensarlo, es que se me pone la piel de gallina, de verdad, solo de pensar en lo que vivimos en aquella época. O sea, hablamos de una selección española de fútbol que encadenó Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Una selección española de baloncesto que encadenó un Mundial y 3 Eurobásquet en 9 años. Un tenista como Rafa Nadal que lo ganó todo. Todos los Grand Slam. El número 1, el oro olímpico. 5 Copa Davis con España. Hablamos también de Jorge Lorenzo, campeón de MotoGP 2010, 2012. Después vendría obviamente Marc Márquez, a quien no estoy contando demasiado en todo esto porque es de otra generación, pero también vendría después. El Mundial de Balonmano de 2005 también por ahí hay que decirlo. Y por supuesto, obviamente, don Fernando Alonso Díaz y sus mundiales de 2005 y 2006, pero también su perseverancia a lo largo de los años. Y claro, ahora ya me imagino que ya sabréis por qué en aquella época se decía tanto aquello de soy español, ¿a qué quieres que te gane? La verdad que fue de locos aquella época, fue increíble vivirlo. Yo la verdad que doy gracias por haber vivido aquella época porque fue increíble. Todos la recordamos seguramente con una sonrisa en la boca y todos, por supuesto, recordaremos siempre a los Nadal, Gasol, Iniesta, Casillas, Lorenzo, Pedrosa y Fernando Alonso, a quien tenemos ya en imagen él solo, porque es que de verdad que lo de Fernando Alonso va más allá de la locura, diría yo. Porque yo creo que este tío ha tenido que hacer un pacto con el diablo o algo, de verdad. No me parece normal que tenga 43 años y que siga rindiendo al nivel que rinde. No es normal. De verdad lo digo, no es normal. Ya se han retirado todos. O sea, estábamos hablando antes de Casillas, de Iniesta, de Nadal, de Gasol. Iniesta se retiró este martes. Hoy, jueves 10 de octubre de 2024, se ha retirado Rafa Nadal. Anteriormente se retiraron Casillas, Gasol, Xavi, etc. Pero Fernando Alonso sigue en pie. Es el último bastión de la resistencia española. Y ojo, porque aún le queda cuerda para rato. Sí, señoras y señores, le queda mucha cuerda todavía, le queda cuerda para rato. Y para mí, de verdad lo digo, lo más impresionante de Fernando es el hambre que tiene. El hambre, me parece increíble. 2 mundiales, 32 victorias, 22 poles, 2 victorias en Le Mans, 1 en Daytona. Y el tío, a sus 43 años, sigue empeñado en conseguir el 3er título. Recordemos que, bueno, recientemente ha renovado su contrato con Aston Martin y estará como mínimo en la Fórmula 1 hasta finales de 2026. Es decir, como mínimo, va a llegar a pilotar en Fórmula 1 con 45 años. De verdad, o sea, creo que hablamos de una persona que ya ha traspasado todos los límites que te puedes imaginar. O sea, todos los límites que una persona se puede imaginar, yo creo que Alonso los ha traspasado. Que cuando Jorge Lorenzo llega a MotoGP en 2008, Alonso ya lleva 7 años en la Fórmula 1. Sí, en 2002 no estuvo, pero empezó en 2001 y en 2008 ya llevaba 7 años. Y de hecho en 2008 ya era bicampeón del mundo. Cuando Rafa Nadal gana su primer Roland Garros en 2005, Fernando Alonso ya va camino de su primer título de campeón del mundo. Cuando la selección española de baloncesto va por su primer mundial con los Gasol y compañía, en el año 2006, Fernando Alonso ya va por el 2.º título y se tiene que enfrentar al todopoderoso Michael Schumacher y a Ferrari, bueno, y casi te diría que hasta a la FIA, porque la que le liaron en aquel Gran Premio de Italia, poco se habla. Pero es que cuando la selección española de fútbol empieza su etapa gloriosa en 2008, como decía, Fernando Alonso ya tiene 2 títulos y ya estaba de vuelta en Renault después de ese paso por McLaren. Es decir, cuando Casillas, Gasol, Iniesta, Lorenzo, cuando todo este tipo de grandes deportistas españoles empiezan a hacer cosas serias, Fernando Alonso ya las venía haciendo.
Y ahora que todos se retiran, el único que nos sigue quedando por aquí es nuestro querido piloto asturiano. Y de hecho, ahora que lo pienso, lo voy a llevar a temas de Fórmula 1. El año que viene va a correr en Mercedes Andrea Kimi Antonelli, que nació en agosto de 2006. Que cuando Kimi nació, Fernando ya iba camino de su segundo título. O sea, de verdad me parece una salvajada. Me parece una completa salvajada. Así que desde aquí quiero decir mi más sincera enhorabuena, porque de verdad creo que hay que tener una fortaleza mental increíble para estar tantos años en la élite del deporte. Y seguramente hasta un punto de locura. ¿Por qué no decirlo? Seguramente hasta un punto de locura. Y además, hay que decir que Aston Martin acaba de sacar una entrevista con Fernando en su web y él mismo ha dicho que mentiría si dijera que no pienso en ello. Y con en ello se refiere a seguir más allá de 2026 gracias a la llegada de Adrian Newey. O sea, tremendo. Y por si todo esto fuera poco, Fernando no solo sigue buscando la 33 y ese ansiado tercer título, sino que ayer estuvo en el Jarama con su querido Aston Martin Vantage DTM y recibió otro premio más para seguir adornando su vitrina. Un premio que, ojo, se otorga a aquellos deportistas, personalidades, empresas del sector de la automoción, instituciones públicas y organizaciones privadas que han demostrado un compromiso excepcional con el circuito de Madrid Jarama Race y cuya destacada trayectoria se suma a la historia del automovilismo y la movilidad en España. O sea, el premio se otorga a este tipo de deportistas, organizaciones y tal. Y se lo han dado a Fernando Alonso. Y obviamente, pues me parece un premio, por supuesto, merecidísimo y que ensalza una vez más la carrera deportiva de don Fernando Alonso Díaz. O quizá deberíamos decir el último bastión de la resistencia española.